La Antártida, el lugar más frío, más inhóspito y más aislado de todo el planeta. Un continente cubierto por kilómetros de hielo, donde las temperaturas pueden bajar de los -80 grados y donde la vida, tal y como la conocemos, prácticamente no existe. Durante siglos, el ser humano apenas ha logrado explorar su superficie, enfrentándose a tormentas extremas, oscuridad total durante meses y un entorno completamente hostil. Pero lo más inquietante de la Antártida no es lo que vemos, es lo que permanece oculto, bajo el hielo. Bienvenidos a Universo Curioso, ponte cómodo y disfruta del vídeo. Comencemos. Bajo el hielo de la Antártida, no solo hay más hielo, hay lagos ocultos, completamente aislados del mundo desde hace millones de años. Hay microorganismos que han sobrevivido congelados durante eras enteras, algunos incluso capaces de volver a la vida. Y hay zonas tan profundas que ni siquiera sabemos exactamente qué hay ahí abajo. Científicos han perforado kilómetros de hielo, y lo que han encontrado no siempre es lo que esperaban. Porque cuanto más descendemos, más nos acercamos a un mundo completamente desconocido. Un mundo sin luz, sin contacto con la superficie, y con formas de vida que podrían cambiar lo que sabemos sobre la Tierra. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué más podría estar oculto esperando bajo el hielo? Aunque pueda parecerlo, el hielo de la Antártida no es una simple capa congelada. En algunos puntos alcanza más de 4 kilómetros de profundidad. Y lo más sorprendente es que debajo de ese hielo no hay vacío. Hay un continente completo oculto. Montañas gigantescas, valles profundos e incluso ríos y lagos enterrados bajo toneladas de hielo. Gracias a tecnologías como el radar de penetración, los científicos han podido ver a través del hielo, revelando un paisaje totalmente desconocido. Es como si existiera otro mundo, completamente oculto bajo nuestros pies. Un mundo que ha permanecido intacto durante millones de años. Bajo kilómetros de hielo sólido, existe algo que parece imposible. Lagos gigantes de agua líquida, completamente ocultos bajo la Antártida. No estamos hablando de pequeños charcos. Algunos de estos lagos tienen el tamaño de ciudades, incluso de países enteros. El más famoso es el lago Vostok, un lago enterrado bajo casi 4 kilómetros de hielo, que ha permanecido aislado del mundo durante unos 15 millones de años. 15 millones de años, sin luz, sin contacto con la atmósfera, sin ningún tipo de influencia externa, y aún así, el agua sigue ahí. Esto es posible gracias a la presión extrema del hielo y al calor que proviene del interior de la Tierra, creando un entorno totalmente único. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante, porque los científicos creen que en estos lagos podría existir vida, formas de vida completamente aisladas que han evolucionado de manera independiente durante millones de años. Ecosistemas enteros que nunca han visto la luz del sol. Y lo más impactante es que apenas hemos explorado una pequeña parte, porque llegar hasta estos lagos es uno de los mayores desafíos científicos del planeta. Pero si hay algo que realmente inquieta a los científicos, no son los lagos, son las formas de vida que podrían estar atrapadas en el hielo. En distintas perforaciones realizadas en la Antártida, se han encontrado microorganismos congelados desde hace miles e incluso millones de años. Bacterias que han permanecido en un estado latente, como si el tiempo se hubiera detenido para ellas. Y lo más impactante es que algunas de estas bacterias pueden volver a activarse. Es decir, pueden volver a la vida al descongelarse. Estamos hablando de organismos que existían mucho antes de la civilización humana, despertando en un mundo completamente distinto al que conocieron. Pero esto abre una pregunta inquietante. ¿Y si no solo son bacterias? ¿Y si también existen virus antiguos completamente desconocidos para nuestro sistema inmunológico? De hecho, en otras zonas congeladas del planeta, ya se han encontrado virus prehistóricos capaces de infectar células en laboratorio. Y aunque no representan una amenaza directa en este momento, el deshielo progresivo podría liberar estos organismos después de haber permanecido atrapados durante miles o millones de años. Como si el hielo fuera una cápsula del tiempo biológica.
Pero el hielo no solo esconde secretos en la Antártida. En otras partes del planeta existe algo conocido como permafrost. Se trata de suelo que ha permanecido congelado durante miles e incluso millones de años. Un auténtico archivo natural, donde el tiempo ha quedado atrapado. En el permafrost se han encontrado restos de animales perfectamente conservados, como mamuts, plantas antiguas e incluso microorganismos de épocas remotas. Todo congelado, como si hubiera sido guardado en una cápsula del tiempo. Pero lo más inquietante está ocurriendo ahora. Con el aumento de las temperaturas globales, este suelo está empezando a descongelarse. Y al hacerlo, no solo libera gases atrapados como el metano, sino también organismos que llevaban miles de años encerrados. Algunos científicos ya han conseguido reactivar bacterias y virus antiguos en laboratorio tras haber permanecido congelados durante milenios. Y aunque esto se estudia en condiciones controladas, plantea una pregunta inquietante. ¿Qué más podría liberarse a medida que el hielo desaparece? A pesar de todos estos descubrimientos, la realidad es que apenas hemos arañado la superficie. Gran parte de la Antártida sigue siendo un misterio. No porque no queramos explorarla, sino porque hacerlo es extremadamente difícil. El hielo puede alcanzar varios kilómetros de profundidad. Las condiciones son extremas y hay zonas donde el ser humano apenas ha podido llegar. Para estudiar lo que hay debajo, los científicos utilizan tecnologías como radares capaces de atravesar el hielo, enviando señales que rebotan en lo que hay oculto. Gracias a esto, sabemos que existen montañas, valles y estructuras que aún no comprendemos del todo. Pero estos mapas no son perfectos. Hay áreas completas donde los datos son incompletos o prácticamente inexistentes. Lugares que literalmente nunca han sido observados directamente. Y eso significa que todavía podría haber descubrimientos importantes esperando ahí abajo. Nuevos ecosistemas, nuevas formas de vida o incluso fenómenos que aún no entendemos. Porque en uno de los lugares más inaccesibles del planeta, el verdadero misterio sigue intacto. La Antártida no es solo un continente cubierto de hielo. Es un archivo congelado del pasado de la Tierra. En sus capas de hielo hay aire atrapado de épocas remotas, restos de antiguos ecosistemas, microorganismos dormidos y paisajes enteros que llevan millones de años ocultos. Cada metro de hielo es como una página de la historia del planeta. Una historia escrita durante eras, en silencio, bajo temperaturas extremas y lejos de cualquier mirada humana. Pero ahora, por primera vez, estamos empezando a leer esas páginas. Y cuanto más descubrimos, más entendemos que la Antártida no solo guarda respuestas, también guarda preguntas. ¿Qué formas de vida podrían existir bajo el hielo? ¿Qué secretos del clima antiguo siguen atrapados allí? ¿Y qué podría despertar si ese hielo desaparece? Tal vez lo más inquietante no sea lo que ya hemos encontrado, sino todo lo que todavía permanece oculto. Porque bajo el hielo de la Antártida, el pasado de la Tierra sigue esperando.